Qué alegría venir a este recinto legislativo, acompañados del presidente de la comisión, mi querido exalumno, don Jorge Castro. Yo no sé por qué al presidente Saca le dejaron hablar todo lo que quiso. Por favor. Gracias. Gracias. Estamos hablando entre abogados, usted es abogado también. Tampoco podemos omitir ciertos requisitos de seguridad que se necesitan para la protección del presidente y del vicepresidente. Así como ahora el presidente Bukele, que tiene una cantidad de elementos que le protegen, lo cual es justificado si es el presidente de la República. Recuérdese que yo soy abogado y conozco las penas del falso testimonio. Okay. No necesita recordármelo. Sí. Hay un error de percepción suya. Porque usted dice, representa al pueblo salvadoreño. Ya le mencioné que yo gané con el 52% de los votos. Tuve más votos que lo que usted tuvo como diputada. Fíjese que curiosamente ayer que daba clases, siempre les enseño a mis alumnos esta frase de Sócrates, que dice, mire, yo vengo a enseñarles nada, les vengo a enseñar a pensar. Y por esa razón, permítame que le diga, no puedo yo responderle un sí o un no. Señor Quintanilla, le recuerdo por segunda vez que ha hecho juramento para decir la verdad y esta es una contradicción que ha quedado establecida en el audio. Mire, señorita Pineda, le quiero reiterar de que, o más bien le quiero aclarar que no hay ninguna contradicción en lo que le acabo de señalar. Estamos hablando entre abogados, usted es abogada también. Y por supuesto conozco las penas del falso testimonio. No le puedo aseverar con fechas exactas porque comprenderá usted que de eso ha pasado ya 20 años y ese tipo de datos no están en la cabeza del vicepresidente, que tiene que lidiar con muchas otras cosas de mayor importancia que mandar a hacer un depósito bancario. Lo que resulta que ese depósito bancario proviene del impuesto de los salvadoreños, pero bueno. No. Provenían de nuestros impuestos, porque los presupuestos de la nación vienen del pueblo, de los ingresos del pueblo salvadoreño, como los ingresos de ustedes también. ¿Considera usted que un manual de codificación está por encima de una ley de rango secundario? Mire, señor Castro, la verdad es que primero el mismo juramento que hacemos como funcionarios públicos decimos que vamos a respetar la Constitución, órdenes, decretos, reglamentos que no contraríen la Constitución, por lo cual forma parte de toda la estructura jurídica del país. Pero debo señalarle que sí tiene un valor normativo, y eso lo vemos cuando estudiamos Introducción al Estudio del Derecho, pues la diferencia de la norma jurídica y la norma moral o la norma social. Y además de eso, también es importante destacar que todo eso forma parte del Estado de Derecho y de la seguridad jurídica. Pero ya que usted señala de que no le da valor a un manual porque tal vez es de segunda categoría. Perdón, no expresé eso. ¿Considera usted que un manual de codificación está por encima de una ley de rango secundario? Perdón, no expresé eso. ¿Considera usted que un manual de codificación está por encima de una ley de rango secundario? No expresé eso. Pero la pregunta ya me la contestó, gracias. No. Si me permite, por favor, pido la palabra. Ya se la doy. Tiene la palabra Walter Cotto. Por derecho de respuesta, señor. Perdón, pero fue una pregunta directa. Yo le doy la palabra, posteriormente se la doy. Me está violando mi derecho de defensa, que es un atentado que también aparece en la legislación. Dentro de los pactos que ustedes hicieron, era de que él iba a entregarle a usted un sobresueldo. ¿Es así, sí o no? Entonces sí, y como lo respondí antes, fue totalmente puntual con esa asignación. Les recuerdo que usted estaba bajo juramento y que efectivamente usted cometería un hecho delictivo si sigue mintiendo a esta comisión. Y le digo por qué sigue me está mintiendo. amenazando. Recuérdese que yo soy abogado y conozco las penas del falso testimonio. Okay, no necesita recordármelas. Usted dio una declaración en probidad, ¿verdad que sí? Claro. Y en esa declaración en probidad usted manifestó que el dinero que usted iba a percibir era para gastos familiares. Pero en esta comisión usted ha dicho que era para representación.
¿A dónde mintió? ¿En esta comisión o a Providad? En ninguna de las dos partes, porque esa asignación que se hizo efectivamente era compensatoria a mi salario. ¿Por qué? Porque iba a servir para los gastos que yo tenía que hacer, Carlos, para cubrir en esas Providad usted necesidades. manifestó simplemente que era para gastos familiares. Claro. Pero acá nos ha dicho a nosotros que era para representación, entre otras cuestiones, con respecto a vicepresidencia. ¿Cuál es la verdad? Mire, la verdad es esa. Cuando a usted le entregan su salario, parte lo ocupa para gastos familiares, gastos que tiene que hacer en el ejercicio de su cargo, como usted decide libremente cuál va a ser el destino de los fondos. Pero la asignación, pues, ¿cómo los hizo el presidente? No le puedo decir. Lo que sí es que al recibir yo el dinero, yo era libre de disponer de los recursos que recibía, y ahí, por supuesto, podrían haber recursos familiares, pero también recursos para el desempeño propio de mi cargo. Para usted sí son legales los sobresueldos. Por supuesto, si está asignado en todas las leyes. Y mire, y no le acabo de leer las disposiciones generales del presupuesto. Ahí aparece claramente, se reconocerán cuotas compensatorias a aquellos, ley de la República, todos los años aparecen las disposiciones presupuestarias. La sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, usted también hizo alusión a estos mismos fundamentos. ¿Qué le respondió en ese momento la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia con respecto a los argumentos que usted está planteando? Mire, señor Coto, veo que usted tiene una muy buena información, porque a mí me notificaron observaciones, la sección de probidad, tuve la oportunidad de esclarecerlas todas, pero nunca me han notificado el resultado de las aclaraciones que yo di. Pero usted sí tiene información privilegiada, a pesar de que la Corte Plena dispuso de que esa era información privilegiada y secreta hasta que esto saliera a la luz, ya sea por archivo o porque se mandaba a una autoridad judicial correspondiente. ¿Usted Pero no sí conoce entonces de la respuesta de parte de la sección de probidad? No he recibido ninguna respuesta de la sección de probidad sobre las respuestas que yo di, sobre las explicaciones que yo di, pero sí le puedo garantizar que todas las observaciones que me hicieron fueron debidamente explicadas. Y eso sí, como veíamos cuando hablábamos de la caducidad en los cheques, la caducidad es el derecho perdido por no haber hecho una acción que la ley le determina. En este caso, la caducidad del 240 obliga a hacer la investigación dentro de los primeros 10 años después de terminar el periodo. Y esta investigación a la cual usted se refiere, la hicieron en el 2017, cuando ya habían transcurrido más de los 10 años de haber terminado, lo cual es totalmente nula, por así decirlo. Recordemos que no estamos en un aula de la universidad, esta es la Asamblea Legislativa, y se le ha citado a usted no para que nos venga a hablar sobre argumentos de doctrina, sino para que pueda usted responder sobre fondos públicos que, como usted bien dijo, pertenecen al pueblo. Le vuelvo a señalar, señora Santos, primero estoy calmado, quiero decirle de que en ningún momento, no sé por qué usted tiene la impresión que me haya exaltado, pero yo estoy aquí entre amigos, se supone, además diputados electos por el pueblo. Qué alegría venir a este recinto legislativo, acompañados del presidente de la comisión, mi querido exalumno, don Jorge Castro. ¿Cómo me voy a sentir mal con ustedes? Viendo el gasto en remodelación de la casa, digo, ¿cuál era la justificativa para efectuar ese gasto tan incrementado, tomando en cuenta la necesidad que tiene el pueblo y que tenía el pueblo en ese momento? O sea, yo entiendo los gastos necesarios, pero al ver la cantidad obviamente era una remodelación en sí misma. ¿Cuál era la justificativa habiendo tantas necesidades para el pueblo? Gracias por la oportunidad de aclarar y ampliar ese punto, señor Castro. La verdad es que es importante primero que pensemos en que el presidente y el vicepresidente de la República son la máxima expresión de representación del pueblo salvadoreño. ¿Ok? Y segundo,
Eso significa que deben de tener los mecanismos necesarios para el mejor desarrollo de sus funciones. Eso significa también que la vicepresidencia, así como hay casa asignada a la presidencia de la República, aunque desde el periodo del presidente Sánchez Serén ya no se quiso utilizar la residencia presidencial, pero aquí y en todas partes del mundo hay viviendas asignadas al presidente y al vicepresidente de la República. Ahora, ¿cuál es el objetivo de que sea una casa asignada por el gobierno de la República? El tema de la seguridad. Les puedo yo comentar que esta casa de la vicepresidencia está colinda con la residencia presidencial en la José Cecilio del Valle, y por lo tanto el parámetro de protección del Estado Mayor Presidencial tenía una mejor forma de darnos la protección en el círculo de la residencia presidencial, que al mismo tiempo abarcaba a la vicepresidencia de la República. O sea, ¿hay justificación? Sí hay justificación. ¿Hay necesidades del pueblo? Por supuesto que hay necesidades del pueblo, pero tampoco podemos omitir ciertos requisitos de seguridad que se necesitan para la protección del presidente y del vicepresidente. Así como ahora el presidente Bukele, que tiene una cantidad de elementos que le protegen, lo cual es justificado si es el presidente de la República. Entonces, no le veo yo por qué razón no pensar que sí era totalmente justificada la remodelación de la residencia vicepresidencial. Es cuestión de percepción, señor Quintanilla. Para usted la máxima expresión o la máxima representación del Salvador son el presidente y el vicepresidente. Para mí lo es el pueblo salvadoreño. Y nosotros, además, reconoce que estos $248.934 eran, además de justos, legales, necesarios. Mire, sí, por supuesto le voy a mencionar que hay un error de percepción suya, porque usted dice, representa al pueblo salvadoreño. Ya le mencioné que yo gané con el 52% de los votos. Tuve más votos que lo que usted tuvo como diputada y representaba al pueblo salvadoreño. Mire, cuando yo fui como presidente de Proesa y me reuní con don Bill Gates, con el señor Dell de las computadoras Dell, entre otros, para que invirtieran en El Salvador, representaba al pueblo salvadoreño, la representaba a usted, a sus papás, a todos los señores que están aquí. Yo tenía la máxima representación del Estado salvadoreño cuando salía. ¿Qué dirán los salvadoreños de usted, del gobierno que usted representó, de su partido y los demás? Solo ellos lo saben. Señor Quintanilla, ¿me permite responder, hacer un comentario? Aparte de todo el monto que me debe usted... la palabra, señor Castro. A eso me refiero, de que se tranquilice. Acá usted no es el profesor, acá usted es el citado. Pero tengo derecho a pedir el uso de la palabra. Por favor, pidamos la palabra y opinamos cuando tengamos. Yo no sé por qué al presidente Saca le dejaron hablar todo lo que quiso. Por favor. Gracias. Gracias. Estamos hablando de enriquecimiento injustificado. Debo señalar que cuando usted habla de enriquecimiento ilícito, lo dice el artículo 240. Se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital del funcionario desde la fecha que haya tomado posesión de su cargo hasta que haya cesado fuere notablemente superior. ¿Eso corresponde a algún sobresueldo? ¿O de dónde provienen esos fondos? Ok, con mucho gusto se lo voy a responder. En primer lugar, el enriquecimiento ilícito no se mide en razón de los ingresos que se tienen, sino que del patrimonio, si el patrimonio suyo se ha incrementado o no. Los ingresos es una forma de poder incrementar, pero lo que muestra que si los ingresos se recibieron y en mi patrimonio no aparece ninguna relevancia patrimonial de incremento, es porque los ingresos fueron utilizados para los fines que fueron dados. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. No más hacer mención de un par de acotaciones. Por ejemplo, repito, si se han hecho solicitudes a la sección de notariado, presidente, yo le pediría nos puedan a nosotros notificar de eso, a los que no somos de la bancada CIAN,
de esas solicitudes que están saliendo del seno de esta comisión, y particularmente ahora el caso que estamos viendo en la sección de probidad, porque tanto a mi colega de Gana como a su servidora no tenemos ni contamos con esta información que se pidió de oficio, según voz del colega Soriano, que se pidió de oficio a la sección de probidad. Y por ende, si sale una solicitud del seno de esta comisión, debe ser por el acuerdo previo de la mayoría de esta comisión, que ustedes mismos hacen mayoría, pero tiene que ser dentro del seno de esta comisión. Entonces yo le pediría, presidente, si nos pueden proporcionar a nosotros también esa información y toda la información que se solicite de manera oficiosa de parte de esta comisión, y que por supuesto se haga siempre en vista del público, que el pueblo se dé cuenta qué es lo que esta comisión está haciendo, y no decir lo hicimos sin haberlo acordado dentro de esta comisión. Muchas gracias.